Bienvenidos. En este video vamos a desarrollar dentro de lo que es el concepto de derecho algunos temas como el derecho objetivo y el derecho subjetivo, las leyes naturales y las leyes jurídicas, las normas técnicas y las normas éticas y la diferencia entre religión, moral y derecho. Así que vamos a comenzar con estos primeros conceptos que muchas veces cuando nos referimos al derecho en el habla cotidiana, lo usamos en diferentes sentidos, lo usamos con diferentes finalidades. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las normas que regulan la conducta en una sociedad, hablamos del derecho, lo mencionamos como derecho. Bueno, sí, el derecho dice que los contratos deben firmarse. El derecho dice que el inquilino debe pagar el alquiler del 1 al 5. El derecho dice que debo pagar mis impuestos. ¿Sí? O sea, eso se refiere a las normas generalmente escritas en nuestro sistema, que nos dicen qué cosas debemos hacer y qué cosas no podemos hacer, ¿sí? Y recaen sobre todos de la misma manera. Pero también la palabra derecho la usamos para referirnos a las facultades o a las posibilidades que tenemos. Yo tengo derecho a votar, tengo derecho a trabajar, tengo derecho a una educación, tengo derecho a un montón de cosas, ¿sí? Eso es lo que se denomina técnicamente derecho subjetivo, porque se refiere a una persona que tiene una facultad o tiene una posibilidad de hacer algo, que lo llamamos derecho también. Pero ojo, porque estos dos conceptos que parecerían ser antagónicos en realidad son complementarios. Si yo tengo derecho a votar y tengo derecho a una educación y tengo derecho a comprarme una casa, lo tengo porque existe o sea, si tengo el derecho subjetivo, la facultad, la posibilidad de votar y de comprarme una casa, es porque hay una norma, un derecho objetivo, una ley que dice que los ciudadanos mayores de 18 años pueden votar, que las personas que tienen el dinero para comprarse una casa pueden hacerlo. Es decir, hay una norma escrita, hay un derecho objetivo que reconoce a las personas sus facultades o derechos subjetivos. Y obviamente son complementarios porque esas normas, esos artículos de la ley no tendrían ningún sentido si no se refirieran a las personas a las que les reconocen o a las que les conceden esas facultades y esos derechos. Es decir, yo tengo derechos porque hay una norma que me lo concede, pero esa norma es una norma y tiene sentido como norma en tanto y en cuanto me reconoce a mí y a otros tantos esa facultad o ese derecho. Vamos entonces un poquito a otra palabra que también puede usarse con distintos sentidos, que es la palabra ley. ¿Sí? Nosotros sabemos que dentro de la realidad existen distintas ciencias, ¿sí? Está la astronomía, está la medicina, está la biología, está el derecho, ¿sí? Y muchas de esas ciencias establecen sus conocimientos y sus saberes enunciando leyes. Yo voy a usar como ejemplo la ley de la gravedad porque me parece muy práctico el ejemplo y es algo que es conocido por todos. El universo, o lo que nosotros denominamos naturaleza, funciona de acuerdo a leyes naturales. Por ejemplo, la ley de gravedad. Por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol y por eso nosotros vemos que el Sol sale por el este y se pone por el oeste. La naturaleza también funciona mediante leyes con que los seres vivos nacen, se reproducen, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todas esas leyes naturales son conocimientos provenientes de las ciencias naturales que se ocupan, ¿sí? La física, la medicina, la biología, la astronomía, la química, etcétera, son todas ciencias naturales que se ocupan de estudiar a la naturaleza, a la realidad, al universo, como quieran llamarlo, y tratan de describir esa realidad tal como es. Describen lo que ven,
no abren juicio de valor sobre si eso que están viendo está bien o está mal, o es como debería ser o debería ser de otra manera, sino que simplemente enuncian lo que ven y lo establecen como una ley. Y estas leyes, por ejemplo, la ley de gravedad y las otras leyes naturales, funcionan de acuerdo a la lógica de la causalidad. Es decir, siempre que hay una causa, va a haber un efecto. Y siempre va a ser el mismo efecto, porque si nos fijamos, las leyes que controlan la naturaleza, las que hacen funcionar a la naturaleza, funcionan siempre de la misma manera, no cambian. A lo largo de los miles de millones de años que tiene el planeta funcionando, siempre han funcionado de la misma manera. Entonces, volviendo al ejemplo de la ley de gravedad, la ley de gravedad nos dice que si yo suelto un objeto, que lo estoy agarrando y lo suelto, ese objeto se va a caer hacia el piso, atraído por la gravedad del centro de la Tierra. Y esto va a ser siempre igual. No es que algunos objetos sí se caen y otros objetos no se caen. Siempre que yo suelto un objeto, ese objeto se va a caer al piso atraído por la gravedad. Estas leyes de la naturaleza, que nosotros no las hemos creado, sino que existen y desde siempre, desde que existe el universo, y regulan el funcionamiento del universo siempre de la misma manera, nosotros no las podemos cambiar. El sol siempre sale por el este y siempre sale por el oeste. Y siempre que yo suelte un objeto, el objeto se va a caer. No tenemos manera de modificarlo esto. En cambio, las leyes que nosotros estudiamos dentro de la carrera de Derecho, las leyes jurídicas que regulan las conductas de los hombres, no cumplen estos mismos parámetros, ¿sí? Porque la naturaleza, que estudian las leyes naturales y que estudian las ciencias naturales, no funciona de la misma manera que el comportamiento humano. Los seres humanos somos libres y actuamos libremente, es decir, elegimos nuestras conductas libremente. Por eso no nos rige la causalidad como sí lo rige a la ley de gravedad. En la ley de gravedad yo suelto un objeto y el objeto se cae. Causa, efecto, no hay otra alternativa. Pero en el ámbito de la conducta humana, frente a una misma causa, por ejemplo, un robo en la vía pública, ¿sí? Hay personas que ante un robo en la vía pública se paralizan y no saben qué hacer. Hay otros que se ponen violentos con el ladrón y lo agarran a trompadas. Hay otros que salen corriendo. Hay otros que gritan. Fíjense que frente a la misma causa, los efectos pueden ser diferentes según la persona. E inclusive a la misma persona, frente al mismo estímulo, frente a la misma causa que la roben en la calle, un día puede reaccionar de una manera y otro día puede reaccionar de otra. Es decir, es imprevisible, no es constante como las leyes del universo, sino que son cambiantes y no se pueden establecer con seguridad cómo van a ser, ¿sí? Por eso es el libre albedrío. Dentro de las conductas de los hombres se pueden regular de dos maneras. Dentro del campo del arte, o mejor dicho, dentro del libre albedrío, las conductas pueden ser vistas desde el punto de vista del arte, que es cuando nosotros nos enfocamos en el resultado que queremos conseguir. Nosotros tenemos un objetivo y el arte, las artes, y acá no me estoy refiriendo a la escultura, a la literatura o a la pintura, sino al arte como técnica, como habilidad, ¿sí? Como algo que se puede aprender a hacer. Entonces, si yo tengo un objetivo, las normas del arte, el arte o la técnica, me van a decir qué conductas debo realizar para lograr ese objetivo de la mejor manera. En cambio, si yo voy a enfocarme en la conducta libre, no pensando en el resultado que quiero conseguir, sino en la conducta en sí misma, no estoy dentro del ámbito de las artes, sino que estoy dentro del ámbito de la ética. Vamos a ver un poquito más
cómo es cada una de estos ámbitos. En el campo del arte yo tengo un fin, tengo un objetivo. Supongamos que soy un médico cirujano y quiero extirparle el apéndice a un paciente. Ese es el fin, el objetivo que yo quiero perseguir o que quiero lograr. Las normas técnicas, el arte de la cirugía, me van a indicar qué pasos tengo que seguir, qué conductas debo realizar para lograr ese fin de la mejor manera posible. Es decir, me va a dar los medios más idóneos para lograr el fin que quiero lograr. Pero estas normas técnicas, estas técnicas o estas conductas técnicas, no son obligatorias. ¿Sí? A mí simplemente esas normas lo que me están diciendo es la mejor manera de lograr el fin que yo quiero lograr. Pero si yo no sigo esas conductas, no va a venir nadie a obligarme a hacerlo de esa forma. Eventualmente el riesgo que corro es no poder cumplir con el objetivo que me propuse, pero no va a pasar más que eso. En cambio, en el campo de la ética, las normas éticas que sin preocuparse por el resultado que la conducta tenga, por el objetivo que la conducta técnica, evalúan si una conducta es ética o no es ética, si es buena o es mala, si es justa o es injusta, las normas que regulan esas conductas son imperativas, porque si yo no las cumplo, va a haber una consecuencia, va a haber alguien que va a venir a decirme esto debe hacerse de tal manera o me va directamente a obligar a cumplirlo, como por ejemplo las normas jurídicas, ¿sí? Las normas jurídicas me dicen que está prohibido matar y si yo mato voy a ir preso de 8 a 25 años. O sea, no es que yo puedo elegir hacerlo de una manera o de otra como podía hacerlo con las normas técnicas. Dentro de las normas éticas, es decir, esta parte del ámbito del libre albedrío que enfoca a las conductas por su valor en sí mismas y no por el objetivo o el resultado que quieren cumplir, tenemos las normas morales que lo que persiguen es el bien individual, ¿sí? Si yo elijo comportarme de acuerdo a la moral, lo que voy a lograr es ser una buena persona, ser una persona moral. Voy a ser una persona virtuosa, ¿sí? Voy a ser una persona honesta, buena, ¿sí? Esas normas morales son individuales porque me convierten a mí en una buena persona si yo elijo seguirlas. En cambio, las normas sociales son aquellas que regulan la conducta de las personas en sociedad, para que la convivencia dentro de la sociedad sea ordenada y sea pacífica, que nadie le haga daño al otro y de esa manera lo que se está persiguiendo no es el bien individual, es decir, que cada una de esas personas de la sociedad sean buenas personas, sino el bien común, que es que todos vivan tranquilos y todos vivan sin hacerse daño. Las normas jurídicas, ¿sí? las normas del derecho, tienen al mismo tiempo estos tres elementos. Tienen elementos morales, tienen elementos sociales y tienen elementos técnicos. Vamos a ver cada una de estas. Los elementos morales decimos que son inmutables porque son los que distinguen lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Y hay dentro del derecho muchas personas que piensan que lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto lo son siempre. O sea, lo que es malo siempre y lo que es bueno siempre. Y lo mismo con la justicia o la injusticia. Entonces, los elementos morales vendrían a ser aquellos que el legislador tiene en cuenta al momento, por ejemplo, de prohibir el homicidio, ¿sí? ¿Por qué el legislador hace una ley que prohíbe el homicidio? Y porque matar está mal, ¿sí? Y eso no cambia. Estaba mal hace 2 siglos, está mal hoy, y está mal acá, y está mal en la China, y está mal en Japón, y está mal en Canadá, ¿sí? Entonces, esos elementos morales que nos dicen qué conductas son buenas y qué conductas son malas, para que el legislador la tome como parámetro para saber qué debe estar permitido y qué debe estar prohibido, serían los elementos morales dentro de la norma jurídica. Los elementos sociales no son inmutables como los morales, pueden cambiar. Pueden haber cosas que hoy estén permitidas y mañana estén prohibidas, o que estén permitidas
en una sociedad y prohibidas en otra. Un ejemplo podría ser el divorcio, ¿sí? El divorcio antes estaba prohibido y ahora está permitido. Y esto lo que busca es ordenar la sociedad y no convertirnos en buenas o malas personas, porque uno no es bueno o malo por divorciarse o no divorciarse. Y por último, algunos elementos técnicos que pueden contener las normas jurídicas son aquellas normas que nos indican cuál es la mejor manera para lograr un fin permitido por el derecho. Un ejemplo es las normas que nos indican que para comprar un bien inmueble en la Argentina es necesario firmar un contrato de compraventa, pagar el precio, luego hacer una escritura frente a un escribano y luego esa escritura hay que anotarla en el registro de la propiedad inmueble. Todas las normas que nos van diciendo esas acciones que nosotros tenemos que realizar para ser los legítimos propietarios de una casa son normas técnicas porque nos dicen de qué manera debemos hacer aquello que queremos lograr, que es comprar una casa. El derecho, al regirse en el campo de la libertad, del libre albedrío, de que cada uno puede elegir sus conductas, es un tema muy importante la relación que hay entre la libertad y la responsabilidad. Si no hay libertad, no hay responsabilidad. Uno solo puede hacerse responsable de aquello que es libre para elegir. Vamos a volver al ejemplo del homicidio. El homicidio está prohibido. Y no solo está prohibido, porque no es que hay una ley que dice no se debe matar, sino que dice que el que mata va a tener una sanción de 8 a 25 años de prisión. Entonces, los seres humanos constantemente elegimos las conductas que realizamos. Y para elegir las conductas que realizamos, antes que nada debemos saber qué es lo que estamos eligiendo. Entonces, frente a la alternativa de matar o de no matar, yo lo primero que tengo que saber es que matar está prohibido. Matar está mal. Y no solo está mal y está prohibido, sino que además, si mato a alguien, voy a tener una pena de 8 a 25 años. Toda esa información yo la necesito para elegir responsablemente. Entonces, si sabiendo que matar está mal, que matar está prohibido y que voy a tener una sanción de 8 a 25 años, si aún así elijo matar, es lógico que sea responsable y reciba la consecuencia que yo sabía que iba a recibir si elegía esa opción. Porque habiendo podido elegir no matar, elegí matar. Por lo tanto, debo hacerme responsable y recibir la consecuencia que está prevista en la ley. Ahora, si yo accidentalmente estoy en el borde de un precipicio y me resbalo, trastabillo y sin querer empujo a otra persona y se cae y se muere, yo ahí no estoy eligiendo libremente. Por eso la responsabilidad en todo caso puede ser otra. Pero no es que yo, sabiendo que matar está mal y sabiendo que está prohibido y sabiendo la sanción que voy a recibir, así todo, pudiendo elegir no matar, elijo matar a otra persona. No es ese el caso. Por eso los conceptos de libertad y de responsabilidad son conceptos fundamentales dentro del derecho. Y otro tema importante es que como las normas jurídicas imponen derechos, imponen deberes u obligaciones y son obligatorias, en el ámbito del Estado dijimos que las normas jurídicas tienen elementos sociales, son normas sociales que buscan regular la convivencia entre las personas para que esa convivencia sea armónica y sea pacífica y nadie viole la libertad de los otros ni realice ningún daño. Las normas jurídicas que el Estado crea para regular esa convivencia social, el Estado nos obliga a cumplirlas, ¿sí? Yo no puedo elegir dentro de la sociedad en la que vivo qué normas que el Estado impone voy a cumplir y cuáles no voy a cumplir. Si yo elijo no cumplirlas, como decía recién en el ejemplo del homicidio, va a venir el Estado de la mano del juez o de la mano de la policía y de las pestañas me va a obligar a cumplir con aquello que la norma impone y que yo elegí infringir.
Entonces, las conductas humanas pueden estar reguladas por tres tipos de normas, por tres tipos de leyes, si queremos decirlo. Las religiosas para aquellos que creen en alguna religión, las morales y las jurídicas. Vamos a ver un poquito qué diferencias hay entre cada una de estas. Para usar el ejemplo de la religión me voy a basar en la religión católica, que es la mayoritaria en el país en el que yo vivo y es la que más o menos en este país todos más podemos llegar a conocer. Las leyes religiosas tienen origen divino, ¿sí? Si nosotros creemos en Dios, creemos que Dios estableció qué conductas están bien y qué conductas están mal y no deben realizarse, que se llaman dentro de la religión pecados, ¿sí? Y esos pecados están establecidos por Dios, o por lo menos así lo creen las personas que creen en alguna religión. En cambio, las normas jurídicas no están creadas por Dios, están creadas por el hombre, por las leyes del Congreso, en general por las leyes del Congreso, o puede ser por un decreto presidencial o una sentencia judicial, pero fundamentalmente por leyes del Congreso. Esas leyes nos dicen qué conductas están permitidas y qué conductas están prohibidas, y las conductas que están prohibidas se llaman delitos y no pecados. En la religión las conductas se regulan mediante la fe, es decir, para yo cumplir con esos mandatos, con esos mandamientos, con esas leyes divinas que establecen los pecados, tengo que creer en Dios y tengo que creer que Dios realmente estableció que esas conductas están mal y que no debo realizarlas y que esas conductas son pecados. En cambio, en el derecho, las conductas no se regulan mediante la fe, porque yo no necesito creer en el Estado para obedecer las normas jurídicas. Tengo que obedecerlas porque si no me van a obligar a obedecerlas. Y en el caso de la religión, si yo infrinjo la ley religiosa y cometo un pecado, la consecuencia que voy a tener va a ser que, por ejemplo, no voy a ir al cielo o voy a sentir un cargo en el alma, un cargo de conciencia, etcétera, etcétera. Son consecuencias espirituales, ¿sí? Siempre y cuando, insisto, uno crea que el hecho de cometer un pecado hace que uno después no vaya al cielo. Mientras que en el derecho las sanciones no son después de morirse, no es que yo voy a ir al cielo o no voy a ir al cielo, sino que son materiales y son coactivas. Si yo mato a una persona, voy a ir a la cárcel de 8 a 25 años, me guste o no me guste, porque yo no puedo elegir, como decía antes, qué normas voy a cumplir y qué normas no. Yo tengo que cumplir todas las normas porque si no el Estado me va a obligar y me va a hacer que las cumpla por la fuerza. Y por último, la comparación entre la moral y el derecho. La moral, las leyes morales, lo que tienen de característico, a diferencia del derecho, es que uno se las impone uno mismo. Yo elijo a qué leyes morales voy a aceptar, voy a imponerme para comportarme de acuerdo a esas leyes morales, es decir, yo elijo de acuerdo a qué moral quiero vivir y quiero dirigir mi vida, ¿sí? Y en la moral, el cuestionamiento siempre es individual, ¿sí? Yo cuando digo que una conducta es inmoral, por ejemplo, no sé, la infidelidad en el matrimonio. Bueno, la infidelidad en el matrimonio es contraria a la moral. ¿En base a qué estoy diciendo eso? En base a la conducta que eligió el cónyuge que fue infiel frente a la que no eligió, que debería haber sido ser fiel, ¿sí? Si eligió ser infiel y no eligió ser fiel, ahí es donde entra el reproche de la inmoralidad, ¿sí? Acá fíjense que en ningún momento ponemos el foco en el cónyuge engañado, ¿sí? Siempre el cuestionamiento es entre la conducta que eligió, que es ser infiel, y la que no eligió, que era ser fiel, y que es la que debería haber elegido. Por eso entra el reproche. Vos deberías haber hecho otra cosa en lugar de la que hiciste. Mientras que en el derecho yo no puedo elegir las normas a las que quiero adherir y a las que no, por eso se dice que es heterónomo, yo no las elijo, sino que me las impone la sociedad o el Estado desde afuera, y aunque me gusten o no me gusten, me van a obligar a cumplirlas.
Y acá no, el examen no es individual, no es lo que yo hice frente a lo que debería haber hecho, sino es lo que yo hago frente a lo que hace el otro. ¿Sí? El derecho siempre regula la conducta de dos personas. ¿Sí? Siempre hay un otro. En la moral estoy yo con mi propia conciencia. En el derecho estoy yo y siempre hay otro. A veces es más difícil identificarlo, pero siempre hay otro. Y el enfoque jurídico siempre es la conducta de lo que hace uno frente a la conducta de lo que hace el otro. ¿Sí? Así que eso es un poquito el repaso de todos estos conceptos. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos la próxima.